¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. El año 2014 está a la vuelta de la esquina y es momento de ver cómo va a ser la evolución de nuestra comarca durante los próximos meses. Y uno de los concellos más importantes de esta zona es el de Narón, que recientemente presentaba sus presupuestos para el próximo ejercicio. Hablamos de uno de los documentos más importantes del concello y que va a marcar el devenir de los ciudadanos de Narón. Unas cuentas que lógicamente han sido apoyadas por los 4 grupos municipales que integran el gobierno dirigido por el alcalde José Manuel Blanco. Sin embargo, durante su debate en diferentes comisiones y en el pleno ordinario celebrado a finales del mes de noviembre, quedó reflejada la diferencia de criterio entre el cuatripartito y el Partido Popular. Una diferencia que esta noche les queremos trasladar a ustedes. Hoy analizaremos en profundidad este documento básico para el futuro más inmediato de Narón e intentaremos averiguar los objetivos que se persiguen con su aplicación. Veremos también la influencia que otras administraciones que se encuentran por encima del concello de Narón tienen en estas cuentas. Nos referimos, por ejemplo, a la Diputación de La Coruña, a la Xunta de Galicia o al Gobierno central. Y sin duda no olvidaremos el papel que juegan los vecinos en estos presupuestos a través del pago de tasas e impuestos municipales. En este sentido, preguntaremos también a nuestros invitados si existe fraude fiscal en Narón y de qué forma se podría atajar en caso de que tuviese lugar. Ya para finalizar, atendiendo al cambio que puede experimentar el propio municipio de Narón, hablaremos de posibles inversiones en el año 2014 y de qué forma se van a atender las necesidades sociales gracias a los presupuestos recién aprobados del concello. Varios frentes que hoy queremos abordar con nuestros invitados, que son el concejal de gestión presupuestaria de Narón, Pablo Villamar. Buenas noches, señor Villamar, y bienvenido. Hola, muy buena noche. También contamos esta noche con el portavoz del Partido Popular en Narón, Miguel de Santiago. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, nos dirigimos para invitarles también a participar en este debate. Lo podrán hacer aproximadamente a partir de las 10:15 de la noche, después de una pequeña pausa en esa segunda parte del programa. Y el teléfono, se lo recordamos ahora, el 981 36 99 13, aunque posteriormente lo verán impresionado en sus televisores. Y un poco para enmarcar el asunto, el gran asunto que hoy nos ocupa, vamos a preguntar a nuestros invitados por las líneas generales de estos presupuestos para 2014 en Narón. Bueno, señor Villamar, ¿qué líneas generales siguen estas cuentas, ¿no? ¿Qué análisis general se puede hacer de ellas? Bueno, en primeiro lugar, a min gustaríame que destacar que un ano máis se aproban tanto as ordenanzas fiscais como o presuposto en tempo e forma, non? É dicir que Narón é un dos primeiros concellos da comarca que xa ten as súas ordenanzas aprobadas e que ten tamén os seus presupostos aprobados, que, polo tanto, van a entrar en vigor a inicios de ano, non? Xa en xaneiro. Xa comentaba o ano pasado, en anos anteriores, que asistín a este debate e tamén no pleno de Narón, que os presupostos de Narón forman parte de un proxecto que ten o goberno do Concello de Narón para estes 4 anos que nos tocou gobernar, non? Para superar, por un lado, a crisis e, por outro lado, tamén a situación na que se atopaba o propio Concello de Narón. Eu diría que son uns presupostos prudentes, creo que facemos unha labor sempre tanto nos ingresos de tirar sempre para baixo para asegurar que eso se vai a cumplir e nos gastos tamén cubrirnos as espaldas con posibles gastos que nos podan sorprender, non? É un presuposto con un lixeiro medre con respecto ao ano anterior, non é moi grande, pero sí é un lixeiro medre. Este ano vamos a chegar aos 27.371.455 euros, cando o ano pasado foron de 27.243, é dicir, unha subida de pouco máis de 130.000 euros.
Este presuposto tamén entendemos desde o Grupo do Goberno que é a demostración de que as cousas se poden facer de outro xeito, non? Que se pode atender á crisis, que se poden atender aos problemas económicos e que todo eso se pode facer ou se pode superar sin chegar a recortar nos servicios sociais. De feito, este mesmo ano volve a medrar a partida que tiñamos dedicado aos servicios sociais, medra con respecto ao ano, o ano 2014 vai a medrar con respecto ao 2013. E todo eso, a pesar de que as partidas que nos chegan desde outras administracións, tanto sexan transferencias correntes como transferencias de capital, baixan de unha maneira importante. Vemos como outras administracións cada vez nos recortan máis nas partidas que nos trasladan, non? E, por outro lado, tamén quero destacar que isto vámoslo a facer tamén sin chegar a ningún tipo de endebedamento bancario. O Concello de Narón, este vai a ser xa o seu segundo ano, que non vai a recurrir para facerlle frente a todas as inversións e os gastos que vai a executar no próximo ano 2014, non vai a ter que acudir a ningún tipo de préstamo de carácter bancario. Polo tanto, non vamos a endebedar máis o Concello, sino todo o contrario, non? O ano 2014 verá como este Concello vai a estar aínda con un endebedamento menor. Polo tanto, eu creo que son uns presupostos prudentes, uns presupostos que invirten en gasto social, e tamén quero remarcalo aquí, que invirten en gasto social cando o gasto social non é unha competencia do Concello. É dicir, o Concello está gastando diñeiro que non é da súa competencia, que é de competencia de outras administracións, está gastando diñeiro para que os naroneses e as naronesas podan sobrelevar mellor esta época difícil de crisis, non? Entón, eu con estes criterios creo que queda enmarcado o presuposto e tamén queda clara que non sempre para salir de crise é necesario recortar en educación, en sanidade ou en servicios sociais, senón que se pode facer outra política totalmente diferente á que fan en outras administracións, non? Bueno, unos presupuestos sin duda que darán mucho de qué hablar esta noche, y unas cuentas a las que el Partido Popular de Narón presentaba antes de su aprobación una enmienda a la totalidad. Señor de Santiago, ¿qué primer análisis puede hacer de estas cuentas? Bueno, pues desde el partido que yo represento no podemos más que estar en franco desacuerdo, tanto con este presupuesto como con las afirmaciones que acaba de hacer ahora pues el concejal de Hacienda, el señor Villamar. Como ya hemos manifestado en nuestra enmienda a la totalidad, hemos manifestado en el pleno en el que se aprobaron los presupuestos, estos presupuestos que se presentan para el año 2014 son un durísimo castigo para los vecinos de Narón. Un castigo que además los vecinos de Narón van a sufrir de forma muy directa y que ya han sufrido en estos recibos que acaban de recibir hace poquito, que hemos recibido, pues por ejemplo, de la contribución. Y los vecinos de Narón van a tener que pagar más impuestos, van a tener que pagar más tasas y a cambio van a recibir menos inversiones. Mire, los vecinos de Narón tienen un gran incremento. Incrementan las tasas, el IPC, pero no solamente las tasas, sino que incrementan también los impuestos municipales, que los impuestos no tienen por qué verse incrementados por el IPC, al contrario que las tasas. Y quiero decir que, por ejemplo, y esto es del dominio público, los vecinos de Narón están pagando los impuestos más elevados de toda la comarca. Están pagando más que, ya no, fíjese, y ya no diría de la comarca, sino casi diría que de la provincia de La Coruña. Son los que más pagan en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI, conocido como contribución, que hemos recibido hace pocas semanas. Pagamos más en el impuesto de actividades económicas, en el IAE. Pagamos más en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, lo que la gente conoce vulgarmente como rodaje. Pagamos más en el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, lo que la gente conoce vulgarmente como plusvalía. Pagamos más en el impuesto de obras, en el impuesto de construcciones. Y ninguno de estos impuestos, ninguno de ellos, repito, tiene que verse afectado ni directa ni indirectamente por la subida del IPC, por la subida del índice de precios al consumo.
Por lo tanto, quiero insistir en que no es cierto que únicamente se aumente el IPC. Se aumenta más que el IPC cuando ya veníamos de unos impuestos muy elevados. Bien, y uno puede pensar, bueno, pues si realmente pues pagamos más impuestos tendremos pues más inversión, tenemos más gasto, pues que tampoco es así, porque a cambio de pagar los impuestos más elevados de toda la comarca, los vecinos de Narón, naroneses y naronesas recibirán la inversión más baja de los últimos años de este concello. Miren, el nivel de inversión de estos presupuestos se sitúa en un 3,6%. Es decir, aproximadamente, bueno, 988.000 euros. Bien, esta inversión, estos 988.000 euros, más de la mitad de ellos, es decir, 585.900, son aportados por la Diputación de La Coruña a través del Plan de Obras y Servicios. Es decir, que de esta inversión que está presupuestada en Narón de 988.000 euros, el concello de Narón aportará solamente 402.000 euros. Es decir, que la inversión que el concello hace con sus propios fondos es del 1,4%. Bueno, por ejemplo, el concello de Ferrol, tantas veces criticado desde Narón, aporta para inversión un 15% de sus presupuestos. Bien, simplemente, y remarcar, por ejemplo, pues a modo de referencia, que los niveles de inversión que estaban recogidos en los presupuestos de años anteriores fueron muy superiores. En el año 2010 fue de un 14,8% y en el 2011 de un 9,8%. Y en el 2011 el presupuesto fue inferior al del 2014. Es decir, que, y luego, bueno, como veo que en el proyecto, en el avance que nos dio, hablaremos de gasto social, hablaremos después más intensamente de cómo, al contrario de lo que se acaba de oír aquí ahora, el gasto social no solo no aumenta, sino que disminuye. Por lo tanto, nuestro clarísimo rechazo a unos presupuestos que, por un lado, incrementan la presión fiscal en tiempos de crisis y ofrecen menos inversión que la que sería deseable. Pues queda clara también la primera impresión del Partido Popular de estas cuentas. Señor Villamar, empezamos un poco a hablar también de la afectación que puede tener sobre los ciudadanos estas cuentas, ¿no? Bueno, para hablar en líneas generales, ¿qué objetivos persigue el Gobierno de Narón con estas cuentas presentadas, ¿no? Bueno, o que persigue o Concello de Narón é prestar uns servicios, os servicios que son da súa competencia e prestalos dunha maneira con calidade, non? Eu creo que é fundamental, non podemos recortar na calidade e non podemos recortar tampouco en estes momentos nos servicios sociais que medran, non? Ben, eu quero aproveitar tamén para contestar unha serie de cuestións que non son certas. Aquí non se pode vir a un debate a ler un papel e aí vai, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que o Partido Popular presentou unha emenda á totalidade é moito decir, porque tuvo que intervir o propio secretario do Concello para decir que aquilo era unha chafullada e que non valía para nada e tuveron que retirala, non? Entón, decir que presentaron unha emenda á totalidade é decir, primeiro decir que son uns chafulleiros. Non se chegou nin a votar, porque o propio secretario dixo que había que retirar aquilo, que aquilo non había por onde coller. Eso en primeiro lugar. Segundo, a aprobación dos impostos e das tasas. Con anterioridade á aprobación do presuposto e das ordenanzas, no Concello de Narón, ao longo do ano 2013, aprobouse un plan de viabilidade e aprobouse tamén un presuposto marco. En esos dous documentos xa se contemplaban estas subidas de tasas e de impostos. E o Partido Popular en ese momento votou a favor. Eso hai que decirlo. Despois dou marcha atrás, supoño, porque como marketing ou como discurso para vir ahora aquí hai isto. Pero o primeiro que teñen que saber os ciudadanos e as cidadas de Narón é que tanto no presuposto marco como no plan contable, no plan de viabilidade, votaron a favor destas dúas cousas. Pero despois vamos a ver que tampouco é verdade o que se di. Claro, non se pode vir aquí a decir que temos uns impostos moi elevados e non sei que, non sei que. Non é verdade. Non é verdade. E o señor de Santiago debería saber. Eu teño aquí un documento da Deputación de A Coruña, donde se ve como pagan o IBI os cidadáns de Narón e como pagan outros concellos. Claro, a xente ten que saber que o IBI se compón de dúas cousas. Bueno, en primeiro lugar, no 2013, o que se está cobrando é produto da subida do 0,3%, perdón, do 0,03% que incrementou o PP, a do 2013.
que está falando de que o recibo que se pagou ahora, eso subeuno porque é unha decisión do Partido Popular a nivel de Estado. Eso en primeiro lugar. 2014 é outra cousa. Ben, que o manteñen, por certo, para o ano que ven. Tema IBI. Os ciudadanos teñen que saber, e sábeno, que hai a base de cotización e o coeficiente. Bueno, pois Narón, aparte das 3 grandes cidades que son moi superiores, Narón ten por encima, así, a bote pronto, a Arteixo, a Culleredo, a Ames, a Sada e a Ribeira. Así, a bote pronto, sin mirar máis. Sin mirar máis. Estos son documentos que non son do Concello de Narón nin meus, son concellos da Deputación datos da Deputación da Coruña. Segundo, sabe tamén, o señor Boullón sabe perfectamente que un dos criterios que rixen os plans da Deputación da Coruña, vexase POS ou outro tipo de plans que fan, ten en conta a presión fiscal. Creo que estamos de 30. Temos 29 concellos por encima, estamos de 30, é dicir, hai 29 concellos con unha presión fiscal superior á do Concello de Narón. Entón, vir aquí a ler un documento e a decir estas cousas non se aguanta. Aquí está clarísimo. Bueno, despois, se quere, entramos a falar do impuesto de vehículos de tracción mecánica, empezamos a falar do alcantarillado, empezamos a falar do que el queira. E ciframos a ver que concellos son esos que son moito máis baratos que o Concello de Narón. É verdade que o Concello de Narón subeu os impostos. E máis, eu creo que os impostos teñen que ser progresivos. Ese é o meu criterio da filosofía. Teñen que ser progresivos. Eu non sei por que non lle teño que subir os impostos ao señor Boullón. Está o señor Boullón en crisis? Non, eu teño que bonificar a quen está en crisis. Ao señor Boullón non lle teño por que cobrar menos na recollida de lixo, nin lle teño que cobrar menos na auga. El ten que pagar o coste do servicio, o coste real do servicio. E o señor Boullón sabe que a auga subeu simplemente polo que nos cobra Ferrol, xa subeu o IPC. Por lo tanto, eu teño que repercutir ao señor Boullón eso que subeu. Ahora, a aquelas familias que non teñen capacidade para pagalo ou que teñen problemas, a esos son os que teño que bonificar. É injusto non subir os impostos ou non subir as tasas, porque favorece ás persoas que teñen uns ingresos máis elevados. Cando o señor Boullón dice que non quere subir os impostos nin as tasas, non se está preocupando, estáse preocupando polas persoas que teñen unhas rendas altas, non se está preocupando polos que teñen unhas rendas tal. O Concello de Narón fixe un esforzo moi importante na actualización de padróns e a persecución do fraude. Aquí ten que pagar todo o mundo. Falei tamén antes das bonificacións. E queremos unhos servicios de calidade. En Narón, os impostos que subiron e as tasas, os tributos que subiron importantemente foi Sogama. Sogama subeu o 32%. O 32%. O Concello de Narón sube o 1,8%. O 32%, perdón, sube Sogama. Entón, claro, vir aquí a darnos lección de que non hai que subir impostos, subindo Sogama o 32% e amenazándonos con subir a electricidade, veo hoxe en diferentes medios de comunicación entre o 5 e o 10%, vir aquí a preocuparse polo 1,8 me parece un auténtico escándalo. E segundo, non se pode vir aquí a ler documentos, hai que dar datos. E eu volvo a repetirlo, estes documentos non os fixen eu, estes son documentos reales do IBI, concretamente este do IBI, e da presión fiscal. Da presión fiscal estamos do 30 para baixo. Do 30 para baixo. Entón, non se pode vir aquí a ler un papel e a decir que temos os impostos máis altos da comarca. Hai que dar datos. Muchas gracias, señor Villamar. Y le preguntábamos antes al concejal de Hacienda por los objetivos de estas cuentas. Señor de Santiago, ¿qué cree que van a traer como consecuencia estas cuentas? Si me permite dividir en dos tramos, porque yo si quisiera, pues la verdad que estoy asombrado de estos datos que estamos viendo de los impuestos. Llevamos ya 3 años en este mandato y en los 3 han aumentado los impuestos. En los 3, en el 2011 se habían mantenido congeladas, se decía que había que subir, por los otros años se habían estado congeladas y han subido los impuestos. Y es más, es que han subido algunos hasta el 4%. Y además es que no es cierto que esté todo el mundo bonificado. Por ejemplo, cuando se sube el impuesto de vehículos de tracción mecánica, se sube a todos por igual. Un 4% es impuesto. Un 4% no es el IPC es el 1,8%. Y los impuestos no se van modificados jamás, en modo alguno, por el IPC. Y otros casos, como, insisto, que es el impuesto, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que ha subido de nuevo, y ahora vamos a ver las cifras, cuál es el porcentaje que aplican los ayuntamientos de la comarca. Porque los porcentajes que aplican los ayuntamientos de la comarca, que además, insisto, en que este impuesto, el IBI, no tiene bonificación, afecta a todos por igual, Por ejemplo, Ferrol tiene el 0,63% de porcentaje de IBI.
Neda el 0,60. Todos tienen menos que nosotros. Fene el 0,64. San Sadurniño tiene el 0,55. Mugardos el 0,60 y Narón el 0,70. Narón tiene el porcentaje de IBI más elevado de toda la comarca. Es decir, cuando otras administraciones se esfuerzan en ajustar los gastos, en ajustar los impuestos, Narón aumenta. Pero, por ejemplo, es que hay más casos que ya hemos comentado en más ocasiones. Por ejemplo, sistemas de mejora energética. Bien, pues cuando un vecino quiere cambiar la puerta de madera de su casa y tiene que pedir licencia, va a tener que pagar 26 euros más. Cuando un vecino quiere cambiar la instalación de agua fría y caliente en el cuarto de baño o en la cocina, 38 euros más. Si un vecino quiere cambiar la instalación eléctrica de su casa, 90 euros más. Y si va a construir un pozo de agua potable, 64 euros más. Dígame si esto es o no es subir impuestos. Y ya termino con esta primera parte que le quería comentar de esto. Hombre, Sogama ha subido, claro que ha subido, y es más, y debería darle vergüenza, porque es que hace unos pocos días hubo una reunión de la Federación Gallega de Municipios y Provincias en la que se llegó a un acuerdo entre los tres principales partidos de Galicia, el BNG, el PSOE y el PP, de aplazarla hasta mayo. Primero dijeron que sí y ahora dijeron que no, con lo cual la subida se va a implantar ahora. Pero esta subida, que es imprescindible, porque Sogama, si no, entraría en pérdidas, los concellos no tienen obligación de repercutirla, la repercuten si quieren repercutirla, no tienen por qué. Como tampoco es obligación de los concellos el estar en Sogama. Sogama es una alternativa que ofrece la Xunta de Galicia para el tratamiento de basuras, que los concellos pueden sumarse o no. Hay concellos de la provincia que no están en Sogama, que están, por ejemplo, de La Coruña, que está en Ostián. Otros están en Barbanza, bastante más caros, por cierto. Y no olvidemos que la recogida y el tratamiento de las basuras es una competencia de los concellos, que si quieren pueden hacerla ellos, pueden montar su planta y tratarlos, no es obligación de ellos. Y termino con Sogama, porque yo creo que es importante que los vecinos sepan esto. Sogama únicamente ha repartido beneficios, Sogama únicamente ha repartido dividendos a los accionistas en el periodo en el que gobernaba la Xunta de Galicia, el PSOE y el BNG. Únicamente en ese periodo, en el 2005-2009, si no me equivoco. Y además le habían aumentado en su momento el sueldo al presidente, y quiero recordar también que hicieron una sede nueva que todavía no se utilizó. Con lo cual, hombre, no me hablen de Sogama, porque yo creo que tienen bastante que ocultar de Sogama. Y paso al segundo punto que usted me comentaba respecto a los objetivos. Sí. ¿Qué objetivos hay en este presupuesto? Pues la verdad es que los presupuestos de Narón tienen una retahíla, una costumbre que se repite año tras año, que es que el presupuesto que termina el año no se parece en nada al presupuesto que empieza el año. Creo recordar, igual me equivoco en la cifra exacta, que no sé si debemos ir ahora por la 15ª modificación de crédito. Es decir, se han modificado los presupuestos 15 veces, con lo cual yo me acuerdo que alguna vez comentó pues el señor Sánchez Fojo, que era el concejal de Hacienda del gobierno anterior, pues el alcalde, que bueno, los presupuestos hay que hacerlos para cuadrarlos, pero pues ya vamos haciendo sobre la marcha y vamos tapando agujeros. Realmente el presupuesto de Narón es fruto, como hemos dicho siempre, de una mala política presupuestaria, no se parece en nada el final al inicial. ¿Y qué pasa? Pues cuando aparecen, por ejemplo, aportaciones a mayores con las que no se contaba, como por ejemplo el plan de la Diputación del DTC 94, pues que era para el concello hiciera lo que quisiera, pues lo ha utilizado pues para pagar facturas que aparecieron en el cajón milagrosamente, facturas de consumo eléctrico del año 2011-2012 que aparecieron sorpresivamente, entonces se pagó con eso. Y las inversiones estamos viendo que caen casi a cero. La mayor parte de las inversiones previstas van a cargo de la Diputación. No sé, hay gente que se pregunta, bueno, si estarán igual ahorrando ahora para pues el año que viene, que es año preelectoral, pues hacer más inversiones. La verdad es que lo desconocemos.
Muchas gracias, señor de Santiago. Bueno, señor Villamar, dice el Partido Popular que el presupuesto con el que se inicia el año no tiene que ver con el que se termina. ¿Hay previstas algunas modificaciones de crédito durante el próximo año 2014? Pois sí. Hai previstas varias modificacións de crédito, pero claro que sí. Bueno, en primeiro lugar, eu quero que quede unha cousa clara, quero dicir que eu reconozco que subimos os impostos, digo, porque parece que nos está acusando de que subimos, volvo a repetir, eu creo que hai que subir os impostos. Eu creo que hai persoas como o señor Boullón que hai que subir os impostos. As persoas que teñen rentas altas teñen que pagar. Como non lle vamos a subir o imposto? E volvo a repetilo, eu non comento así. É moito máis caro, todo o mundo sabe. Digo porque aquí decir os tantos por cen é moi fácil. Hai concellos que teñen o 0,73%, creo que Cambre ou Culleredo teñen o 0,73%. É dicir, hai concellos que teñen o coeficiente máis elevado. Pero o que teñen que saber, e o saben os veciños, é que non é só o coeficiente que aplica, sino a base. Home, todo o mundo sabe que un piso no centro da Coruña de 90 metros cuadrados é moito máis caro que un piso en Narón. Polo tanto, aínda aplicándolle unha décima menos, vai a pagar moito máis. E volvo a repetirlo, isto non o digo eu, isto é a presión fiscal real, o resultado final, non os tantos por cen, isto é a realidade. Vamos a facer modificados? Pois claro, vamos a facer modificados. Nos chegou aos nosos oídos que a Diputación vai a facer outro DTC. Pois claro, teremos que incorporar teremos que facer un modificado. Vamos a pechar o ano, teremos remanentes, teremos que incorporalos. Pero é que non se pode vir aquí a decir que temos moitos modificados, pero logo cantos modificados ten o señor Boullón na Diputación? 1, 2, 4. Cantos ten? 4. Cantos ten? Ten máis, señor Boullón, leva moitos máis. Usted ben o sabe, sí. 4 ou 5. De pleno, perdón, de pleno leva usted 2 ou 3 ou 4. Pero de presidente leva moitos máis. Leva os mismos que leva Narón, que leva 2 ou 3 de pleno, e o resto son de alcalde presidente. Pero leva usted casi 20 modificados. Fíjese, non sabe nin os modificados que leva usted na Diputación. Mire que enterado está. Eso, e volvo a decir outra vez, volvo a repetir, cando chegue á Diputación outra vez, pregunte pola presión fiscal e verá que Narón na presión fiscal está do 30 para baixo. Bueno, o tema da inversión. O tema da inversión tamén é moi aburrido. É verdade que o Concello de Narón recortou inversión. Eso non se escapa a nadie, nin eu o vou a negar. Medramos con respecto ao ano que ven. Vamos a gastar casi 1 millón de euros en inversión. Por certo, da Diputación da Coruña 334.000 euros. 334.000 euros. Porque hai outra parte da cantidad que el decía que a vamos a dedicar a gasto. Pero da Diputación da Coruña 334.000 euros. O resto o vamos a poñer nosotros. Pero bueno, eu como o señor de Boullón fala de outros datos, teño aquí o ano 2013, claro, o ano 2010, que é moi bonito decir o que se gastaba en inversión no ano 2010. Pero no ano 2010 e anteriores, cando gobernaba o PP en Narón. Bueno, pero que as transferencias de capital que tiñan ustedes naquel momento eran de 11 millóns, Así tamén fago inversión eu, Se a min a Diputación e a Xunta me manda 11, e máis os fondos FEDER e todo eso me manda 11 millóns, claro que pode facer inversión. 11 millóns no ano 2009 e 6 millóns no 2010. Pero sabe canto nos mandan este ano? Canto temos de transferencias de capital? 388.000 euros. Que lle parece? De 11 millóns ou 5 millóns a 388. E ainda así vamos a gastar 1 millón. Pero é que no ano 2010 de diñeiro propio do Concello, de recursos propios do Concello, se gastou pouco máis de 1 millón. 1.100.000. Sabe? E este ano vamos a gastar casi 700.000, é dicir, 400.000 euros máis. Gastaron no ano 2010. Con unhas transferencias, aquí teño os datos que non estou inventando, transferencias de 11 millóns. Claro, con este presuposto que eu teño cerrado, que ten o grupo de goberno cerrado, se agora a Diputación da Coruña, en vez de discriminarnos como nos discriminou a pesar de estar usted ali, que non nos concedeu ningún solo convenio, nos dera un convenio como lle dou a cidade da Coruña de 1 millón e pico, eu presentaríalle aquí unha inversión de 2 millóns e medio. Presentaríalle claro, pero é que ustedes, o PP, desde a Xunta e desde a Diputación, nos recortaron e desde o Goberno Central, nos recortaron de 11 millóns a 388.000 euros de transferencias, que é moito, nos recortaron 10.800.000 euros menos que no ano 2009 e exactamente 5.700.000 euros menos que no ano 2010,
Si ahora mismo recibiéramos esa cantidad, estaríamos falando de inversión de 12 millóns de euros, de 12 millóns de euros, con este presupuesto que fixemos. Sabe o que lle estou dicindo? A eso me refiro. Por lo tanto, as comparacións non se poden facer como di usted. E no aspecto de servicios sociais, volvo a repetir, que medra con respecto ao anterior. A pesar de que nos recortan en dependencia, nos recortan o diñeiro, nos recortan 50.000 euros para a dependencia e nos recortan en outras partidas. E a pesar de todo eso, e a pesar de que ustedes non están reconocendo dependencias, non están reconocendo persoas con dereito a dependencia e que ademais, digamos que esas persoas, pois por unha cuestión vegetativa, a maioría das persoas que están na dependencia son persoas de idade avanzada, pois polas cuestións vegetativas cada vez son menos, estamos nosotros cubrindo servicios que ustedes están recortando e estamos incrementando a partida. A pesar de que os comedores escolares se fixo cargo deles a Xunta de Galicia dunha maneira totalmente chapucera, a pesar deso, o Concello de Narón mantén esa partida exactamente igual que o ano pasado. E vamos a darlle aos nenos os desayunos e os vamos a atender e vamos a atender tamén a bonificacións importantes a todas as familias. Muchas gracias, señor Villamar. Bueno, pues estamos hablando ya de diferentes administraciones, como comentábamos en la introducción de este debate, la Diputación, la Xunta de Galicia, no tanto el Gobierno central, pero quizás se hable en los próximos minutos. Señor de Santiago, ¿el Partido Popular qué influencia cree que puede tener esas otras administraciones en el Concello de Narón el próximo año? Bueno, pues la verdad que estamos oyendo aquí un poco la cantina de siempre. Como no me dan, no puedo invertir. Pero, hombre, el Concello tendrá que gastar algo de su dinero para invertir. Pues dice, no, yo no invierto porque no me dan dinero. Hombre, dinero le dan. Le dan el que le tienen que dar. El que tienen que dar. Hemos visto que el año pasado el Plan de Obras y Servicios han recibido una cantidad importante. Hemos firmado hace unos meses un convenio, por cierto, con la concejala de Catalina García, de Servicios Sociales, para erradicación del chabolismo. Por cierto, un convenio que fue muy curioso, porque parece que el alcalde pues jugaba al gato y al ratón, ¿no? Como no quería firmar el convenio conmigo, pues un día dijo que no podía ir, otro día pues incluso llegó a cambiar... ¿Cuántos convenios firmó usted? Llegó a cambiar la presidencia... Déjeme hablar, sí, déjeme hablar. Los firmó todos o presidente. ¿Cuántos convenios firmó usted? Déjeme hablar. Entonces, pues jugó al gato y al ratón, pues no quería verse conmigo, entonces hasta le relevó de la presidencia de la Comisión Social a Catalina García para que pudiera ir ella. Es decir, bueno, una auténtica chafullada. Es decir, pero todas las inversiones en Narón, las grandes inversiones en Narón, son inversiones, si exceptuamos dos, que han venido dadas por otras administraciones. Si exceptuamos el Concello, el edificio, que fue hecho también con un convenio con la empresa Martínez Núñez, creo que es de Ponferrada, si exceptuamos la obra faraónica y que está empantanando y que está lastrando los presupuestos de nuestro concello del Pazo da Cultura, todo lo demás, la demás inversión importante de Narón se ha hecho por otras administraciones. Y hablo pues del paseo marítimo de Xuvia, hablo de guarderías, concretamente la última guardería que estamos sin abrir, la de Xuvia, se financió en un 95% con fondos FEDER. Hablo del parque que está languideciendo de Aldea Nova, donde ya hemos dicho varias veces que llevan los trabajadores meses sin cobrar. Hablo de pabellones deportivos, es decir, toda la gran inversión de Narón se ha hecho con cargo a otras administraciones. Y se habla de que si la Xunta, la Diputación no aporta, bueno, pues la Xunta el año pasado, por ejemplo, ha aportado 2.100.000 euros, este año 2.200.000 euros para aportaciones sociales. Porque mire usted, igual el Concello quiere manejar el dinero y está en su derecho, pero también la Xunta, la Diputación, aporta directamente a las personas. Hoy mismo, y entiendo que el señor Villamar no tiene por qué saberlo, porque fue hoy mismo, pues desde la Diputación se ha aprobado en comisión un nuevo DTC, un plan, una Diputación para todos los concellos. Este DTC que se aprobó en comisión, si exceptuamos a las grandes ciudades, por aquí se dice siempre que aquí se beneficia a los que son del PP y tal, ¿no? Pues de los 4 concellos que más reciben, si exceptuamos por supuesto a las grandes ciudades, 4 concellos, solo uno es del PP, que es Arteixo. Está Carballo, que no es del PP, está Aspontes, que no es del PP,
Está Narón, que no es del PP, y está Arteixo, con lo cual está claro que no hay... Santiago e Ferrol se olvidou de esos tres. He dicho las grandes ciudades. Es que desde la Diputación se bonifica cantidad, a personas. ¿Qué cantidad vai a recibir? A personas. ¿Qué cantidad vai a recibir? ¿Y cuántas personas? Déjame hablar, por favor. ¿Cuántas personas viven en La Coruña? 300.000. ¿Cuántas viven en Narón? 40.000. Y desde la Diputación se bonifica y se ayuda a las personas. Pero es que es más, es que, bueno, se hacen aportaciones, por ejemplo, pues lógicamente, como competencia de la Xunta, pues al RISGA, al Servicio de Ayuda en el Hogar. Es decir, insinuar que se discrimina a Narón, como es la coletilla en este periodo de gobierno y en los anteriores, es intentar tapar las propias carencias del equipo de gobierno. Por ejemplo, una empresa, aquí no se dice nada, pero que es Privilege, una empresa en crisis, que, por cierto, pues algunas de sus personas, pues comandados por el hijo de un concejal, pues fueron allí a gritarnos al Partido Popular. Sin embargo, Privilege ha obtenido ahora de la Xunta del Partido Popular líquidos 1.800.000 euros y 1 millón más en avales para reflotar esta empresa de Narón. Ahora mismo, por ejemplo, pues seguramente saca el tema del centro de salud. Bueno, pues sí, ya termino. En el centro de salud ahora mismo están en marcha centros de salud y, por ejemplo, en nuestra comarca están en marcha 2 que no son del Partido Popular, sus alcaldes, que es el de Ares y es el de Capela. Yo, si estuviera en el gobierno de Narón, me preguntaría ¿por qué otros concellos, si reciben sin ser del PP, como se dice aquí, y Narón no? Igual es que lo que se está intentando tapar es una ineficacia del alcalde, una prepotencia del alcalde, una ineficacia del gobierno municipal a la hora de relacionarse con otras administraciones. Pues gracias, señor de Santiago. Analizaremos en el segundo bloque si en efecto se está discriminando o no al Concello de Narón desde otras administraciones. Lo haremos, como decimos, en la segunda parte, porque ha llegado el momento de hacer una pequeñísima pausa para pues dar paso a unos consejos. Nosotros volvemos después y ya saben que tendrán ese teléfono a su disposición, el 981 36 99 13, para intervenir aquí en el debate de esta noche, que les recordamos que estamos analizando los presupuestos de Narón para 2014. Hasta ahora.